Para el desarrollo de la vesícula óptica nos enfocamos en el neuroectodermo, es decir, en este tubo neural. De este tubo neural nos enfocamos en el diencéfalo. Del tubo neural, prosencéfalo. Y dentro del prosencéfalo, el diencéfalo. A nivel del diencéfalo se forma este surco, que es el denominado surco óptico. Este surco va a ir creciendo, se va a ir elongando, de tal manera que al final obtenemos esta estructura. La parte más distal, ensanchada, toma el nombre de vesícula óptica. Y la parte más proximal, que es la parte más estrecha, toma el nombre de tallo óptico. Bien, entonces ya tenemos, ¿cierto?, el desarrollo de la vesícula óptica, como estábamos mencionando, el desarrollo de la vesícula óptica que entra en contacto con el ectodermo superficial. Lo induce, lo modifica, hace que estas células con las que está en contacto se engruesen y toma el nombre de placoda. En este caso, placoda del cristalino, que es el primorio de ¿quién? Del cristalino. Es fácil, ¿no? Placoda del cristalino, primorio del cristalino. ¿Qué es lo que hace esta placoda? Lo que hace es que paulatinamente, a lo largo de su desarrollo, va a empezar a imaginarse, se va a ir introduciendo. ¿Introduciendo sobre quién? Introduciendo sobre esta vesícula óptica. Entonces va a ir formando ¿qué cosa? El hoyo o la fosa del cristalino. Esta fosa del cristalino se va a ir profundizando. ¿Ven? A medida que se va profundizando la fosa del cristalino, se va formando ¿quién? Esta estructura de acá, que es la copa óptica. Entonces, para la formación de la copa óptica es importante la formación de esta vesícula del cristalino, porque a medida que va creciendo, se va introduciendo sobre este tejido y también va como que hundiéndolo. Los bordes de esta vesícula, de esta placoda, de esta fosa del cristalino, se van a unir en el medio, se juntan, de tal manera que dan esta estructura circular denominada vesícula del cristalino. La vesícula del cristalino inicialmente sigue en contacto con el ectodermo superficial, pero después se desprende. Y al desprenderse es cuando toma el nombre de vesícula del cristalino. Entonces, este desarrollo, digamos, es importante porque a medida que se va formando la vesícula del cristalino, se va formando la copa óptica. Y esto guarda relación con la formación de un canal en la parte ventral de la copa óptica, que es la fisura coroidea. Lo vamos a ver en otras imágenes, ¿sí? Pero recordemos, todo esto de acá es sincrónico. Vesícula óptica, se produce el hundimiento la vesícula del cristalino, se produce el hundimiento sobre esta copa óptica, ¿no? Y por otro lado se está formando la fisura coroidea, que la vamos a ver acá. En relación al desarrollo embriológico del cristalino, en realidad no hay mucho que decir porque es bastante sencillo. Entonces, la vesícula del cristalino se origina a partir de la placoda del cristalino. La placoda del cristalino, ¿de dónde proviene? Del ectodermo superficial. Entonces, aquí finalmente tenemos las diferentes fases del desarrollo del cristalino y finalmente tenemos esta estructura que es avascular. Bien. Acá estas imágenes las he sacado de un video, o sea, como que las he recortado. Es un video en inglés, ahí les estoy pasando el link para que ustedes también lo puedan revisar, ¿sí? Pero ya las imágenes, digamos, un poquito más detalladas con digamos, la identificación de las estructuras para que puedan entender el video. Bien, entonces, recordando todo lo que hemos mencionado. Por un lado acá tenemos el tubo neural, ¿no es cierto? El tubo neural, ya hemos dicho que nos vamos a enfocar en el diencéfalo. A partir del diencéfalo, ¿qué se forma? El surco.
Ese surco va a ir creciendo hacia los lados, ¿no? Como unos cuernos, digamos así. Va a ir creciendo hacia los lados. Y ese surco se va a subdividir en esas dos porciones que también las hemos mencionado: tallo óptico más delgada y vesícula óptica más ensanchada. Ahí vemos lo que les decía, ¿no es cierto? Alrededor o por debajo de esta vesícula óptica vamos a encontrar unos vasos sanguíneos, que son los vasos llave, tanto la vena como la arteria llave. Esa vena y arteria llave tienen que introducirse dentro de esa estructura que está formando el globo ocular, porque son los vasos sanguíneos que van a irrigar a toda esa estructura en formación, en desarrollo. ¿Cómo es que se introduce? Mediante la formación de la fisura coroidea. Entonces, acá tenemos la copa óptica, el tallo óptico, ¿cierto? Vemos que aquí por delante está la vesícula del cristalino, que se está introduciendo acá, va formando la copa óptica y asimismo va dándose lugar al desarrollo de esta fisura. Entonces, inicialmente este vaso sanguíneo lo teníamos por fuera de esta estructura que va a desarrollar el globo ocular. Pero como se ha formado esta fisura, ¿qué sucede? Este vaso sanguíneo se va a introducir dentro de esta fisura, ¿sí? Esta fisura tiene que cerrarse. Se cierra aproximadamente alrededor de la 7ª semana de vida intrauterina. Entonces ahí vemos en concreto la fisura con la arteria llave y vemos que se tiene que cerrar. De tal manera que si inicialmente era una apertura en donde se podía observar esos vasos llaveos, ahora ya la tenemos cerrada, englobada dentro de toda esta estructura que va a formar el globo ocular. ¿Sí? ¿Entendés, no? Bueno, más imágenes para que nos quede más claro. Ahí tenemos la fisura coroidea, ¿no? Esa es de arriba. Esta es la copa óptica que se ha formado ¿por quién? Porque aquí ha estado deprimiendo la vesícula del cristalino, ¿cierto? Aquí ha estado deprimiendo la vesícula del cristalino y ha tomado esta forma de copa óptica. A medida que esta vesícula del cristalino va deprimiendo acá, ¿qué se va formando? Esta fisura, que es la denominada fisura coroidea. Los vasos que están acá tienen que introducirse dentro de esta fisura coroidea y finalmente queda englobada, ¿no? Acá vemos todo lo que es la copa óptica con este canal que incluye la arteria llave. Bien, esto, en resumen, igual. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El ectodermo superficial. La vesícula óptica ha entrado en contacto con este ectodermo superficial. Se ha modificado el ectodermo superficial y se ha desarrollado una placoda, que es la placoda del cristalino. Esta placoda del cristalino empieza a introducirse como una fosa dentro de esta vesícula óptica, ¿no es cierto? Dentro de esa vesícula óptica y da lugar a la copa óptica, como vemos ahí, se va a ir desarrollando la copa óptica, la fisura con los vasos llanoideos, ¿no? Y finalmente toda esta arteria, una vez que ya ingresó dentro de esta estructura embriológica del ojo, aquí va a desarrollar una serie de redes vasculares denominadas túnicas vasculares de las lentes o túnica vascular del cristalino. Va a englobar casi todo el cristalino, con excepción de ¿qué? De la porción anterior, ¿cierto? Ahí tenemos todo el desarrollo. Ahora, en esta imagen también quiero que recordemos dos cosas. Vamos a retroceder. Ya, acá. Que también lo vamos a ver en esta imagen. Para el desarrollo de la retina, ¿no? O sea, cuando hablemos de la retina tenemos que recordar esto de acá. Tenemos la vesícula óptica, la placoda o la vesícula del cristalino. Esto
se ha profundizado, ha unido a esta vesícula óptica y ha generado una copa, de tal manera que al final esa copa, ¿cuántas capas tiene? 2 capas, la capa interna y la capa externa. ¿La capa externa cuál es? Exacto, la capa externa es el epitelio pigmentario de la retina. ¿Y la capa interna cuál es? Exacto, la retina neurosensorial o la retina neural, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿sí? Vesícula óptica, una estructura uniforme. Se forma la vesícula del cristalino, hunde esta copa óptica. Y la copa óptica finalmente termina teniendo 2 capas, la externa o epitelio pigmentario de la retina y la interna o la retina neurosensorial. Ya. Muy bien. Avanzamos. Ya. Y eso es lo que tendríamos que ver acá. Esto vendría a ser, digamos, el cristalino en desarrollo, ¿cierto? Acá tenemos la copa óptica, acá tenemos el vaso hialoideo que ya ha sido introducido dentro de esta estructura embrionaria, y tenemos las 2 capas de la retina, la capa interna y la capa externa. Acá está, digamos, el video de donde he sacado esas imágenes para que ustedes las puedan revisar. Ya es, digamos, traducido, ¿no? Porque como es un video en inglés, ustedes viendo esas imágenes pueden entender el video. Bien, ahora tenemos el desarrollo de la córnea. Para el desarrollo de la córnea, acá tenemos la córnea, ¿no? Es la estructura más externa del globo ocular. ¿Quién participa? ¿Quién lo induce el desarrollo de la córnea? La vesícula del cristalino, ¿no? Vemos aquí la vesícula del cristalino, está más externamente, como habíamos mencionado, en contacto con el ectodermo superficial, ¿cierto? Porque la vesícula del cristalino, ¿de dónde proviene? Del ectodermo superficial, de un ectodermo superficial modificado. Entonces, esta vesícula del cristalino está en contacto o en relación con este ectodermo superficial. ¿Qué es lo que genera? Lo induce a proliferar, a modificarse, de tal manera que células del ectodermo superficial se modifican, se desprenden y dan origen al desarrollo de la córnea. La córnea tiene 3 orígenes embriológicos, como ven acá. La capa más externa tiene su origen, que hemos mencionado, a partir del ectodermo superficial. La capa más interna tiene su origen a nivel de células de la cresta neural. Y como todo lo que viene a ser relleno de nuestros tejidos, ¿de dónde viene? Del mesodermo. Todo lo que es relleno, para, digamos, llenar espacios, todo eso viene siempre del mesodermo, ¿sí? Entonces, la córnea tiene 3 orígenes: ectodermo superficial, células de la cresta neural y mesodermo. Chicos, en realidad, para que entendamos un poquito más de embriología, porque la embriología es un poquito pesadita, ¿no? Por los nombres y todo. Para poder entender mejor la embriología, siempre es necesario revisar primero un poquito de anatomía, hacer una leída de la anatomía, las estructuras, y ya uno más o menos va deduciendo, porque si no, la verdad que se nos hace un poquito fastidioso. Bien, esto básicamente es solamente para mencionarlo, porque eso ya es desde el punto de vista histológico, ¿no? Todas las capas que conforman la córnea. Ahora, capas del globo ocular. Tenemos 3 capas. La capa más externa, que es esta fibrosa de acá, que es la esclerótica, la capa media, que es la uvea, y la capa más interna, que viene a ser la retina. ¿Quién me dice cuáles son las regiones de la uvea? Porque la uvea también está dividida en regiones. Muy bien. Por delante del plexo coroideo, ¿quién tenemos? Al iris, muy bien. Entonces, yendo de adelante hacia atrás, tenemos el iris, el plexo coroideo, y terminamos con
La coroides. La coroides. El cuerpo auxiliar, perdón, ¿cierto? El cuerpo auxiliar, más que presa coroides, el cuerpo auxiliar. Tenemos el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Esas son las 3 capas de la uvea. Y acá están mencionadas. Entonces, ya sabemos que la parte más externa se llama esclerótica. La parte media es la uvea. Y la uvea tiene 3 regiones. Yendo desde adelante hacia atrás, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿no? Y la coroides. Entonces, ahora vamos a ver de qué estructura embriológica se desarrollan esas zonas. Vamos a empezar con la esclerótica y la coroides. Entonces, acá tenemos la esclerótica, que hemos dicho la capa más externa, la coroides, que es la capa, digamos, la zona intermedia de la uvea, y estas se van a originar del mesodermo. Recuerden ustedes, tenemos una, digamos, yo soy una estructura de desarrollo, todo lo que está a mi alrededor, ¿no? Todo ese espacio que hay a mi alrededor es tejido mesodermo. Entonces, si yo soy el globo ocular en desarrollo y todo lo de afuera es mesodermo, es lógico que las capas más externas van a tener su origen mesodérmico, ¿cierto? Entonces, la esclerótica y la coroides tienen su origen en el mesodermo. Ahora, lo de arriba simplemente es para recordar. La esclerótica, ¿de dónde a dónde va? Desde la córnea, ¿no es cierto? Porque la esclerótica es una continuación de la córnea. Desde la córnea, ¿hasta dónde? Hasta la dura madre que envuelve el nervio óptico. Luego tenemos la coroides. ¿La coroides desde dónde va? Desde el cuerpo ciliar hasta terminar en la pía aracnoides que cubre ese nervio óptico. ¿Sí? Ya, entonces, desde el punto de vista embriológico, recordemos solamente lo de arriba. La esclerótica, la coroides provienen del mesodermo. El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, que está aquí, por acá tenemos a la coroides, ¿cierto? Esto viene a ser el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está revestido por este epitelio interno. Este epitelio interno se divide en 2 tipos, la pars plana y la pars plicata. ¿Sí? ¿De dónde se origina la pars? Los procesos ciliares, ¿de qué pars provienen los procesos ciliares? ¿De dónde? ¿De la plana? Mirando el dibujo, nomás uno puede decir, ¿de la plana o de la plicata? De la plicata, ¿no? Los procesos ciliares, acá tenemos forma de signo, ¿sí o no? Entonces proviene de ahí. Ya. Entonces, en relación al cuerpo ciliar, ya hemos dicho que la parte interna está revestida de este epitelio, que ya vamos a ver, porque tiene 2 tipos de epitelio, ¿sí? Todos estos procesos de acá están constituidos por 2 tipos de epitelio que ya lo vamos a ver. Internamente tenemos el estroma. En el estroma, ¿qué estructura importante tenemos? A los músculos, que también ya los vamos a mencionar. A la capa muscular. Entonces, todo este cuerpo ciliar generalmente va a proceder del mesodermo, sobre todo la parte del estroma, y la parte más externa de este cuerpo ciliar proviene del mesodermo. Este epitelio, ya hemos dicho que se divide en 2 porciones, en la pars plana y en la pars plicata, que está aquí. Entonces, como ya habíamos mencionado, la pars plicata es la más importante para producir o donde se generan los procesos ciliares. Y los procesos ciliares son importantes porque ¿qué humor produce? Exacto, el humor acuoso, ¿cierto? Por eso son importantes estos procesos ciliares, porque van a participar en la producción del humor acuoso. Bien, imagen. Entonces, como les mencionaba, estos procesos ciliares tienen 2 tipos de células. Entonces, recordemos nuestra copa óptica. Nuestra copa óptica tenía 2 tipos de capas, ¿no es cierto? La capa externa, la capa interna. La capa externa, que está dando lugar al desarrollo
del epitelio pigmentario de la retina, externo. La interna, que es la retina neurosensorial. Bien, entonces, imagínense eso, está así, ¿no es cierto? Está invertido. Y a partir de acá se producen los cuerpos ciliares. De toda esta eversión se producen los cuerpos ciliares. Es por eso que estos procesos ciliares tienen, fíjense ustedes, las dos tipos de células que son muy semejantes a las células que conforman la copa óptica, porque se continúan con ella. Vamos a ver. Entonces, tenemos la parte interna, es este epitelio pigmentado, el epitelio pigmentado. Entonces, si es un epitelio pigmentado, ¿con quién se va a continuar? A nivel de la retina, ¿con quién se continúa? Si es un epitelio pigmentado, ¿con quién se continúa? La retina. ¿Cuál es la capa de la retina que es pigmentada? El epitelio pigmentario de la retina, pues ustedes lo mismo lo han dicho. Ya. Entonces, tenemos este epitelio interno de este proceso ciliar. Este epitelio interno pigmentado se va a continuar con el epitelio pigmentario de la retina. Por lo tanto, ¿de dónde proviene este epitelio pigmentado del proceso ciliar? De la capa externa de la retina, ¿cierto? Porque es un epitelio pigmentado. Luego tenemos este epitelio más exterior, digamos, que es un epitelio no pigmentado, ¿no? Este es un epitelio no pigmentado. ¿Con quién se continúa este epitelio no pigmentado? Con el epitelio o con la retina neural o neurosensorial. ¿Y de dónde proviene? De la capa interna de la retina, ¿sí? De la capa interna de la retina. Entonces, si ustedes tienen en su mente la copa óptica con, digamos, la diferenciación de esas dos capas, simplemente la van a continuar y van a terminar en esto de acá, ¿sí? Entonces, el proceso ciliar tiene dos tipos de células: el epitelio pigmentado y el epitelio no pigmentado. El epitelio no pigmentado proviene de la capa interna, porque es no pigmentado. En cambio, el epitelio pigmentado proviene de la capa externa, es epitelio pigmentado. Y como ustedes ya han mencionado, ¿por qué son importantes estos procesos ciliares? Porque van a dar lugar a la producción del humor acuoso. Lo mismo. Ahora, en relación al iris. Entonces, vemos la imagen acá. Tenemos el iris, que es la parte más anterior de la uvea. Es la parte más anterior de la uvea. ¿De dónde se desarrolla este iris? De los extremos de esta copa óptica, de estos labios, ¿no? De estos labios externos de la copa óptica. Por lo tanto, el iris tiene dos tipos de células, porque provienen de acá. Entonces tienen células pigmentarias y células no pigmentarias, ¿no? Se originan de la capa externa de la retina y de la capa interna de la retina. Forman el iris. Ahora, el iris no se junta, ¿no? Estos labios que forman el iris no se juntan en la línea media, como hemos visto en otras estructuras, sino que dejan un espacio aquí. ¿Quién se desarrolla aquí? ¿Cómo se llama? ¿Córnea? No, la córnea es bien afuera. Estamos acá. No, el cristalino es más adentro. La sustancia propia de la córnea. ¿Quién se forma aquí? ¿Qué estructura? ¿Ah? Tiro fuerte, doctora, no me cambio. La pupila. Muy bien, la pupila. Ahí se forma la pupila. Entonces, acá tenemos estos labios, los labios externos de la copa óptica, que van a dar lugar al desarrollo del iris. Pero estos no se fusionan en la línea media, dejan un espacio. ¿Para quién? Para que acá se desarrolle la pupila. Pero inicialmente no es una pupila como tal, como la que conocemos, sino es una membrana pupilar. Bien, ahí tenemos un poquito de anatomía, digamos, ¿no? Acá en la parte más externa tenemos la córnea, ¿cierto?
la córnea, acá tenemos el iris y acá tenemos este espacio que es la pupila, ¿no? El espacio que hay a nivel del iris es la pupila, la que te va a dar el reflejo del cristalino. Bien, y ahí tenemos esta imagen, córnea hacia afuera, iris, cuerpo ciliar, cristalino. El iris no se pliega, a este nivel se forma inicialmente la membrana pupilar, que tiene origen mesenquimal. Ahora, dentro del iris, ¿no?, es importante también reconocer los músculos que se desarrollan a este nivel. Tenemos que los músculos del iris se originan a partir de células neuroectodérmicas. Tenemos dos músculos del iris importantes. Tenemos el músculo dilatador que hace de cosa la midriasis, ¿no es cierto? Y tenemos el músculo esfínter pupilar que hace de cosa la meiosis, la contracción, ¿no es cierto? Midriasis, dilatación, meiosis, contracción. Esos dos músculos que dilatan y contraen a la pupila están dentro del iris, ¿no? Y que van a generar esas reacciones, esos reflejos pupulares. Bien, ahora hablamos de la retina. Ya hemos hablado un poquito de la retina, hemos hablado que esta se va a formar a partir de la copa óptica. La copa óptica forma sus dos capas, la capa externa, epitelio pigmentario, y la capa interna, que es la neurosensorial, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado. Ahí tenemos la imagen. Estas son las capas que mencionamos. Entonces, todo esto viene a ser la copa óptica. Acá está la fisura coroidea. En esta fisura coroidea, no se olviden que vamos a encontrar a esos vasos yardoideos. Tenemos la capa externa y la capa interna. En relación al desarrollo de la retina. Entonces, aquí se puede graficar simpáticamente el epitelio pigmentario y la neurosensorial. Entonces, alrededor de la sexta semana de vida intrauterina, ¿quiénes llegan acá? Los melanocitos. Recuerden ustedes que los melanocitos son células que derivan de la cresta neural. Son células de la cresta neural. Habíamos mencionado que las células de la cresta neural participan activamente en el desarrollo de las estructuras del globo ocular, ¿no? Son una de las 4 participantes, digamos. Entonces, las células de la cresta neural, algunas de ellas se van a diferenciar en melanoblastos, luego melanocitos, y estos melanocitos van a secretar melanina, ¿no? Eso a nivel alrededor de la sexta semana de vida intrauterina. Por eso es que tiene tiene coloración, ¿no? Es un epitelio pigmentado por la acción del melanocito. Por otro lado, tenemos la capa interna, como hemos mencionado, que es la de tipo sensorial. En esta capa interna de tipo sensorial vamos a encontrar a todas las células neurológicas o neurales que provienen de las células de la cresta neural, que van a participar, digamos, en el desarrollo del nervio óptico, en el desarrollo biológico del nervio óptico. ¿Cuáles son esas células? Las células fotorreceptoras son las más conocidas, ¿no? Los conos y los bastones. Pero también tenemos las otras células bipolares y también tenemos las células ganglionares. Las células ganglionares son importantes porque los axones de estas células ganglionares, que van a estar ubicadas en las capas más internas de esa capa, de esa retina neurosensorial, de la retina neurosensorial se forman una serie de capas. La capa más interna está constituida por células ganglionares. Esas células ganglionares van a liberar axones, ¿no es cierto? Estos filamentos. Y esos filamentos finalmente van a dirigirse hacia ese tallo óptico. ¿Para qué? Para formar un paquete. Y van a obliterar la luz de ese tallo óptico y van a formar el nervio óptico. Lógicamente no solamente son células ganglionares, ¿no? También participan las otras células, pero mayormente son células ganglionares. Aquí está lo que les mencionaba, también histológicamente, las diferentes capas de la retina. En relación al epitelio pigmentario de la retina no hay problema,
básicamente es una sola célula, una sola capa de células, ¿no? Pero en relación a la retina neurosensorial, sí se va a subdividir en diferentes capas dependiendo de las estructuras neuronales que tiene, ¿no? Eso ya básicamente desde un punto de vista histológico. De repente esta imagen también nos va a servir para mencionar que las láminas basales, tanto del epitelio pigmentario de la retina como de la retina neurosensorial, van a tomar otro nombre a lo largo de su desarrollo. Aquí tenemos que la lámina basal del epitelio pigmentario de la retina en el adulto se va a conocer como membrana de Bruch. Y la lámina basal de la retina neurosensorial se conoce como membrana limitante interna. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Cómo se va a dar la diferenciación, digamos, de todas esas capas de la retina neurosensorial? Entonces, alrededor de la séptima semana ya tenemos bien establecidas estas dos capas del epitelio pigmentario de la retina externamente e internamente tenemos esta capa de la retina neurosensorial. En esta capa de la retina neurosensorial vamos a encontrar dos capas diferenciadas. La más externa, que es la zona nuclear externa, y la más interna, que es esta zona marginal acelular. Esta zona nuclear está constituida por por células neuroepiteliales. Esas células neuroepiteliales van a entrar en una mitosis, en una gran mitosis. Va a haber un montón de células neuroepiteliales en esta zona nuclear. A medida que progresa el desarrollo, estas células neuroepiteliales, algunas de ellas, se van a modificar y van a migrar hacia esta zona marginal interna. De tal manera que al final esta retina primitiva va a estar constituida por estas dos capas celulares. La capa neuroblástica externa, la capa neuroblástica interna, y entre ellas hay esta capa acelular, que es la capa transitoria de Chemise. Bien, entonces ahí nos hemos quedado alrededor de las 7 a 8 semanas. Ya tenemos estas dos capas celulares bien diferenciadas dentro de la retina neurosensorial, ¿no es cierto? Porque el epitelio pigmentario de la retina es una sola capa de células. Bien, entonces estas células se van a ir diferenciando, de tal manera que al final vamos a tener todas estas capas con las diferentes células neuronales. Células de Müller, las células amacrinas, las horizontales bipolares y las células fotorreceptoras. Y las que habíamos mencionado, las células ganglionales. Estas células ganglionales, como ustedes pueden observar, están en la capa más interna de la retina neurosensorial. Entonces, los axones de esas células ganglionales son los que van a dirigirse hacia ese tallo óptico. Se van a empaquetar y van a formar el nervio óptico. Eso más o menos alrededor de la 10ª o 12ª semana. Bueno, es una imagen más simpática, colorida, para que ustedes lo puedan ver. Ahora, también dentro del desarrollo de las capas de la retina se menciona a la membrana limitante externa de la retina, que es transitoria, ¿no? Después desaparece. ¿Qué constituye, qué conforma esta supuesta, entre comillas, membrana? Porque en realidad no es ninguna membrana, simplemente viene a ser una aglomeración, intercomunicación de un grupo de células neuroblásticas. Como están apelotonadas, dan la apariencia de una membrana. Pero, como les digo, esta es transitoria porque después desaparece. Y eso es lo que ya habíamos mencionado repetidamente en relación a la formación del tallo óptico, ¿no? Con las capas de la retina. En relación a la mácula y a la fóvea, solamente vamos a mencionar que esta se desarrolla entre el 4º y el 5º mes de vida intrauterina, ¿no? Y básicamente está constituida por un aumento de células ganglionares a ese nivel. Ahora, en relación a la cámara anterior y a la cámara posterior.
Entonces, ya hemos visto el desarrollo del cristalino, el desarrollo del iris, de la pupila y el desarrollo de la córnea. Entre la pupila, el iris y la pupila y la córnea hay tejido mesodérmico, ¿no es cierto? Y entre la pupila, el iris y el cristalino también hay tejido mesodérmico. A este nivel se van a formar las denominadas cámara anterior y cámara posterior. ¿Sí? ¿Qué fluido tenemos aquí? El humor acuoso. ¿Quién forma el humor acuoso? Los procesos ciliares. Entonces, y esta membrana pupilar luego desaparece, de tal manera que la pupila queda como un espacio de comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior. Queda como un espacio de comunicación, ¿sí? Porque la membrana pupilar desaparece. Entonces ahí tenemos el desarrollo de la cámara anterior y de la cámara posterior, de todo es anterior. Fíjense ustedes que el humor vítreo o cuerpo vítreo, miren qué tan grande es. Se considera que el humor vítreo o el cuerpo vítreo vendría a ser la estructura más grande del globo ocular, porque representa casi el 70-80% de toda la estructura de ese globo ocular. Ahora, en relación al cuerpo vítreo o el humor vítreo. Entonces, todo lo que está por delante del cristalino será humor acuoso, ¿no? Cámara anterior y cámara posterior. Todo lo que está por detrás del cristalino es el cuerpo vítreo o también llamado humor vítreo, que es una estructura gelatinosa. Desde el punto de vista del desarrollo embriológico, se considera que hay varias varios estadios del desarrollo del humor vítreo. Entonces, en algunas literaturas, sobre todo desde el punto de vista de libros de oftalmología, porque bueno, ellos están haciendo la especialidad, ¿no? Profundizan más el tema. Ellos hablan de humor vítreo primario, secundario, terciario y de humor vítreo del adulto. Pero desde el punto de vista de embriología, los libros básicamente solo mencionan al humor vítreo primario y el humor vítreo secundario. ¿Sí? El humor vítreo secundario básicamente tiene las mismas características que el terciario y que el del adulto, pero sí se van a variar, digamos, en ciertas composiciones químicas, ¿no? Tiene que haber alguna variación de estructura, de componentes. Pero nos vamos a quedar con esto, desde el punto de vista embriológico, solamente nos vamos a recordar de estos dos aspectos. Entonces tenemos el humor vítreo primario, ¿no? ¿De dónde proviene? Inicialmente del mesodermo de la cresta neural, o sea, de la cresta neural. ¿Ven? Siempre la cresta neural está participando en el desarrollo del globo ocular. Luego tenemos de humor vítreo pasa a de humor vítreo primario pasa a humor vítreo secundario. ¿Quién forma el humor vítreo secundario? Acá tenemos nuestro humor vítreo. Esta estructura gelatinosa está en contacto ¿con quién? Con el cristalino. Entonces, células del cristalino aportan a la formación del cuerpo vítreo. ¿Con quién están también en contacto? Con la capa interna de la copa óptica. Por lo tanto, células de la copa óptica formarán o darán lugar, contribuirán al desarrollo del humor vítreo. Un poquito sencillo. Ahora, también hay que recordar algo importante dentro del humor vítreo. El humor vítreo, ya hemos dicho, es una estructura gelatinosa. Esta estructura gelatinosa tiene porciones, ¿no es cierto? Se va a diferenciar, digamos, y va a tomar nombre, dependiendo de la consistencia, si es más densa o si es más laxa. Entonces tenemos el vítreo central y el vítreo cortical. También mencionan el vítreo basal, pero en la mayoría de los libros de embriología solamente toman en cuenta esos dos de acá. Entonces vamos a tomar en cuenta solo lo que dice la mayoría. El vítreo central y el vítreo cortical. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque a nivel del vítreo central, ¿a quién vamos a encontrar? ¿Se acordarán? ¿La fobia? Bueno, pues,
¿Ah? Acá, ¿quién vamos a tener? ¿A qué canal? ¿Qué canal se va a formar acá? La fusura coroidea era inicialmente, pero cuando ella se introdujo, tomó otro nombre. El canal yaloideo. El canal yaloideo. Toma el nombre del canal yaloideo. ¿Y a quién vamos a encontrar? A la arteria yaloidea. ¿Cierto? ¿Y esa arteria yaloidea también está en el adulto? No. ¿Por qué? Desaparece la arteria central. Exacto. Desaparece. ¿Y quién ocupa su lugar? La arteria central de la retina. ¿No es cierto? O sea, es una estructura embriológica transitoria temporal, porque luego toma su lugar la arteria central de la retina. ¿Ah? Ahí tenemos. Nuestra arteria yaloidea inicialmente es importante porque va a irrigar todas estas estructuras que están en formación, ¿cierto? Entonces es importante, pero luego ya es reemplazada por la arteria central. Aquí hay un resumen, digamos, de todo lo que hemos mencionado, estructuras embrionarias y que derivan de esas estructuras embrionarias. Finalmente, el desarrollo de párpados, átomo conjuntival y glándula lagrimal, para terminar lo que es ojo. Entonces, tenemos que alrededor de la sexta semana, párpado es externo, ¿cierto? Entonces, todo lo que es externo, ¿de qué capa se origina? ¿Ah? Del ectodermo. Todo lo que es externo se origina del ectodermo. Párpado es externo. Entonces tenemos por aquí el ectodermo superficial, ¿cierto? Entonces, a nivel de este ectodermo superficial se van a formar estos pliegues ectodérmicos que van a ser los primordios de nuestros párpados alrededor de la sexta semana. Inicialmente, estos párpados se van a fusionar en la línea media, de tal manera que ese bebé en desarrollo tiene todo bloqueado hasta la semana más o menos 26, ¿no? Todo está cerrado. Y alrededor de la semana 28 se apertura, o sea, se separan esos párpados. Y ya tenemos la configuración, digamos, normal de nosotros, ¿no es cierto? Esta apertura. Solamente vamos a recordar lo siguiente: los párpados, las pestañas, las glándulas lagrimales, los conductos lagrimales, todo eso, ¿de dónde va a derivar? Del ectodermo superficial. Todo eso deriva del ectodermo superficial. Bien, hasta ahí lo que es ojo. Vamos a pasar ahora a oído. El desarrollo embriológico del oído. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran anotar? De pronto, como ya han tenido su práctica, de repente ya no han tenido la práctica todavía. Entonces pasamos al desarrollo embriológico del oído. El oído, ya saben ustedes que es el órgano de la audición y del equilibrio, ¿cierto? Entonces, en el oído vamos a tener tres regiones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Quién constituye o qué estructuras constituyen el oído externo? El oído externo, pabellón auricular y conducto auditivo externo. Son las dos estructuras importantes. Tenemos luego el oído medio. El oído medio es una cavidad en forma de hendidura. ¿Aquí qué encontramos aquí? En el oído medio, los huesecillos. Los huesecillos del oído. Y el oído interno. El oído interno está conformado por... ¿Ah? La cóclea y el vestíbulo. La cóclea y el vestíbulo. Sí, está bien, la cóclea y el vestíbulo, pero más específicamente tendríamos que decir laberinto óseo y laberinto membranoso. ¿Sí? Tendríamos que mencionarlo así. Ahora, todas estas estructuras del desarrollo embriológico del oído tienen diferentes fuentes, no es la misma, las vamos a ver. Ahí hay un pequeño resumen para que ustedes lo vean de todas las semanas del desarrollo del oído, ¿ya? Bien, entonces, en relación al oído externo, ya hemos mencionado que el oído externo está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Vamos a hablar primero del conducto auditivo externo.
para entender el desarrollo del conducto auditivo externo, tenemos que acordarnos de esta estructura de acá, que es el aparato faríngeo, ¿cierto? Esta es la faringe primitiva o el aparato faríngeo. Recuerden ustedes que a nivel de este aparato faríngeo tenemos tres estructuras que se van desarrollando: los arcos faringios, ¿qué más? Bolsas faringias y las hendiduras faringias, ¿cierto? Bien, entonces acá tenemos las hendiduras faringias y por acá tenemos las bolsas faringias. Las hendiduras son de origen ectodérmico, muy bien, ectodérmico. Y las bolsas son de origen endodérmico. Y toda este estroma de acá es mesodérmico. Entonces, de ese aparato faríngeo, nosotros nos tenemos que acordar de la primera hendidura faríngea, porque a partir de ahí se desarrolla el conducto auditivo externo. Entonces, acá tenemos hacia arriba la primera hendidura faríngea y acá tenemos la primera bolsa faríngea, que es importante porque va a participar en el desarrollo de otras estructuras del oído. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la primera hendidura faríngea. Tenemos la primera hendidura faríngea, que es ectodérmica. Esta va a ir creciendo, como ustedes pueden ver en la gráfica, se va a ir elongando. A medida que se va a ir elongando, esta va a estar llenada por células ectodérmicas. Van a generar una especie de tapón meatal, un tapón meatal de células ectodérmicas. Posteriormente, estas células que han estado obliterando este conducto van a entrar en apoptosis, van a desaparecer, de tal manera que este tubo en desarrollo se va a volver a canalizar. Entonces, una vez canalizado, toma el nombre de meato auditivo externo o conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, solamente tendríamos que recordar: conducto auditivo externo, ¿de dónde proviene? De la primera hendidura faríngea. ¿Qué origen o qué estirpe celular tiene? Ectodérmico. Tenemos el conducto, pero el conducto está protegido por este pabellón, ¿no es cierto? Por el pabellón auricular. Entonces, ahora tenemos que ver de dónde proviene este pabellón auricular. Ahí tenemos el pabellón. Bien, entonces, nuevamente nos enfocamos en la primera hendidura faríngea. Tenemos la primera hendidura faríngea que está desarrollándose. A nivel de los bordes de esta hendidura faríngea van a aparecer unos tubérculos, unos montículos. Acá al lado, ¿no? Acá tenemos montículos que provienen del arco mandibular y montículos que provienen del arco hioides. Estos tubérculos que están alrededor de esta hendidura faríngea, que es la que ha formado el conducto auditivo externo, tendrá que dar lugar al desarrollo del pabellón auricular. Entonces, acá lo vemos, acá está el pabellón auricular. Tenemos entonces los montículos del arco mandibular. ¿Qué estructura van a desarrollar? El trago, el pilar del hélice y el hélice. Mientras que los montículos del arco hioides van a desarrollar el antihélice, el antitrago y el lóbulo de la oreja. De tal manera que al final, ¿qué tenemos? Todo el pabellón auricular alrededor del conducto auditivo externo. Ahora nos vamos al desarrollo de la membrana timpánica. Para el desarrollo de la membrana timpánica vamos a tener en cuenta dos estructuras embriológicas. La primera hendidura faríngea, que es la que formó el conducto auditivo externo, y tenemos que tomar en cuenta la primera bolsa faríngea, que es esta, ¿no? La gráfica, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se forma la membrana timpánica? Se forma por el acople, digamos, el acople, la unión, la relación, la inducción que hay entre esa parte de la primera bolsa faríngea y la primera hendidura faríngea. Se inducen entre ellas, esos bordes se inducen entre sí para formar la membrana timpánica.
Entonces, en los libros lo van a encontrar ustedes como que cuando dicen, ¿qué forma la membrana timpánica? Forma el contacto que hay entre el receso tubo timpánico y la primera hendidura faríngea. ¿Qué es el receso tubo timpánico? El receso tubo timpánico simplemente viene a ser esta parte más externa, digamos, la parte más externa de la bolsa faríngea, de esa primera bolsa faríngea. Esa parte más externa toma el nombre de receso tubo timpánico. Por lo tanto, la relación entre ese receso tubo timpánico y esta primera hendidura faríngea da lugar al desarrollo de la membrana timpánica. La membrana timpánica, como ustedes habrán podido deducir, tiene 3 tipos de tejido, ¿no es cierto? Si estamos hablando de bolsa faríngea, entonces estamos hablando de endodermo. Si estamos hablando de primera hendidura faríngea, estamos hablando de ectodermo. Y entre ellas, ¿a quién tenemos? Al mesodermo. Entonces, está constituida por esas 3 estirpes celulares. Una gráfica para que nuevamente recuerden lo que es la faringe primitiva. Y hasta ahí tenemos el oído externo. Nosotros ya hemos hablado del desarrollo del conducto auditivo externo, del pabellón auricular y la membrana timpánica. Ahora nos vamos al oído medio. El oído medio, ya hemos dicho, es una cavidad. Y en esta cavidad encontramos a los huesecillos del oído medio, ¿cierto? Ahora, esos huesecillos del oído medio, ¿por qué son importantes? Porque son los que van a, digamos, transferir o llevar esas vibraciones acústicas hacia el oído interno. Entonces, tenemos que las vibraciones son captadas acá por la membrana timpánica. Estas son recepcionadas por estos huesecillos y estas vibraciones, a través de la ventana oval, llegan al oído interno. Digamos dicho de la manera más simple, ¿no? Porque ya ustedes cuando revisen la fisiología ya van a profundizar mucho más en eso. Entonces, lo único desde el punto de vista neurológico que tenemos que recordar que en el oído medio tenemos que ver el desarrollo de los huesecillos. Esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Cómo se va formando cada estructura. Ahora, en relación a los huesecillos del oído, ¿cuál es su origen embriológico? El martillo y el yunque van a derivar del cartílago del primer arco faríngeo, es decir, del cartílago del medio. El estribo tiene su primordio embriológico en el cartílago del segundo arco faríngeo, es decir, del cartílago del resto. Entonces, como ustedes ven, para el desarrollo del oído hay que recordar mucho lo que es la faringe primitiva, porque muchas de sus estructuras se originan a ese nivel. Primer arco faríngeo, primera hendidura faríngea y primera bolsa faríngea. Ahora, también tenemos a nivel de este oído medio, tenemos músculos, ¿cierto? Tenemos por un lado el músculo tensor timpánico y el músculo estapédico. ¿De dónde se origina el músculo tensor timpánico? Del primer arco faríngeo. ¿De dónde se origina el músculo estapédico? Del segundo arco faríngeo. Entonces, si ya sabemos que el músculo tensor timpánico se origina del primer arco faríngeo, ¿qué par craneal lo inerva? ¿El? No, primer arco faríngeo. El quinto par. Y si el otro proviene del segundo arco faríngeo, ¿quién lo inerva? El séptimo, ¿no? Fácil recordar, 5, 7, 9 y 10. Así, en escala. 5, 7, 9 y 10. Ahora, bien, entonces, en esta imagen, básicamente, vamos a identificar de dónde sale la trompa de falopio, no. Trompa de muy bien, yo también dije trompa de falopio alguna vez. Ya. Entonces, vamos a recordar de dónde viene la trompa de Eustaquio. Entonces, esta gráfica a mí me gusta porque como que nos identifica todo. Tenemos por acá la primera hendidura faríngea,
se está formando el conducto auditivo externo. Por acá tenemos a la primera bolsa faríngea, ¿no es cierto? La parte más superior, ya hemos dicho que es el receso tubo-timpánico, ¿cierto? Este receso tubo-timpánico entra en contacto ¿con quién? Con el ectodermo de la primera hendidura faríngea. ¿Y qué va a formar? ¿Qué va a formar? La membrana timpánica. Entonces, tenemos la primera hendidura faríngea, tenemos la primera bolsa faríngea, la porción, digamos, más distal de esa bolsa faríngea, que es el receso tubo-timpánico, entra en contacto con esta primera hendidura faríngea, con la superficie de esa primera hendidura faríngea. ¿Qué genera? La membrana timpánica. ¿Sí? Ahora, esta primera bolsa faríngea tiene una porción más amplia, ¿no es cierto? Más dilatada. Esa porción superior más dilatada va a generar el desarrollo, acá me he equivocado, va a generar el desarrollo del oído medio, Mientras que la parte más estrecha, digámoslo así, la parte más estrecha de esta bolsa faríngea va a dar lugar al desarrollo de este proceso tubo-timpánico o receso tubo-timpánico. Y este receso tubo-timpánico es el primordio de la trompa de Eustaquio. De ahí va a venir el desarrollo de la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Bolsa faríngea, oído medio y esta porción estrecha da lugar al desarrollo de la trompa de Eustaquio. Bien, hasta ahí el desarrollo del oído medio. Ahora pasamos al desarrollo del oído interno. Ya hemos dicho, oído interno tenemos que ver dos estructuras, ¿cierto? El laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo simplemente viene a ser el caparazón, ¿no es cierto? Es como que la piel, el vestido, no sé cómo decirlo, del laberinto membranoso. Es lo que va a soportar o va a contener. El laberinto óseo contiene al laberinto membranoso. Entonces, para el desarrollo del laberinto membranoso, tenemos que hablar nuevamente del tubo neural. Entonces, este es nuestro tubo neural, ¿cierto? Tubo neural, ¿a partir de dónde? Del mielencéfalo. Recuerden ustedes que cuando hemos hablado del globo ocular, hemos visto que la vesícula óptica, ¿de dónde? Del mielencéfalo. Acá tenemos que hablar del mielencéfalo, a la cuarta semana. Bien, tenemos que este tubo neural, a nivel del mielencéfalo, induce a este ectodermo superficial para que se modifique. ¿Qué se va a desarrollar? La placoda óptica. Esta placoda óptica va a empezar a invaginarse, va a dar lugar al desarrollo de este surco óptico. Este surco óptico se va a ir profundizando cada vez más y los pliegues, los bordes externos de esa fosa óptica, finalmente, ¿qué va a suceder? Se van a unir. Acá tenemos unido. Y luego se van a separar, tal cual sucedió con la vesícula de cristalina. El mismo proceso, ¿no es cierto? Se forma la fosa se va profundizando y los pliegues finalmente se unen en la línea media, están cierto tiempo unidos al ectodermo superficial y luego se separan. Y toman el nombre de vesícula óptica. La vesícula óptica es el primordio del laberinto membranoso. Es el primordio del laberinto membranoso. Ahora, esta vesícula óptica aquí graficada, tiene dos componentes celulares que va a dar estructuras diferentes. Tenemos hacia la parte dorsal, tenemos en celeste la denominada porción nutricular o parte vestibular.
mientras que la parte más ventral será la porción sacular o coclear, ¿cierto? Ahora, ¿qué estructuras van a dar? Ahí tenemos, ¿no? Cada una con su colorcito. Entonces tenemos la porción vestibular, dará origen básicamente al utrículo y a los conductos semicirculares, mientras que la porción coclear o sacular va a dar lugar al sáculo y a la cóclea, ¿cierto? Primero se forma el sáculo y a partir del sáculo se forma este primordio, ¿no? Este divertículo coclear, que es el que va a dar lugar al desarrollo de la cóclea. Algunos libros que ustedes también van a poder leer que mencionan que el sáculo es formado por la parte vestibular, pero la mayoría también lo separa, entonces nos vamos a quedar con la mayoría. La mayoría separa al sáculo hacia la porción ventral coclear. Y ahí tenemos nuestro laberinto membranoso, ¿sí? Nuestro laberinto membranoso constituido por todas las estructuras que ya hemos mencionado. ¿Quién inerva todas estas estructuras del oído interno? El octavo par craneal. Recuerden ustedes que el octavo par craneal tiene dos ramas, ¿no? La rama coclear y la rama vestibular. El vestíbulo guarda relación con ¿qué función? El equilibrio. Y la coclear guarda relación con la luz. Perfecto. Bien, ahora dentro del oído interno, un órgano en desarrollo importante es el órgano de Corti. El órgano de Corti, porque es la que va a enviar esas señales auditivas hacia la corteza cerebral. Es importante. Y eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Del desarrollo del utrículo, del sáculo y de la cóclea, todo el laberinto membranoso. Ahora, acá tenemos el laberinto membranoso. Alrededor de este laberinto membranoso vamos a encontrar mesodérmico, células mesenquimales. Esas células se van a diferenciar y van a formar ¿qué cosa? Un cartílago, una especie de cartílago alrededor de todo este laberinto membranoso, que es la denominada cápsula óptica. Esta cápsula óptica es la que da lugar al desarrollo del laberinto óseo. Bien, ahí tenemos nuestro laberinto óseo. Entonces, el laberinto óseo tiene básicamente las mismas estructuras que el laberinto membranoso. Una región coclear, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Tienen que tener lo mismo, porque recuerden ustedes que prácticamente es como un envoltorio, ¿cierto? Un envoltorio, digamos, exacto, estricto, de ese laberinto membranoso. Bien, ahora, a nivel de ese laberinto óseo, vamos a encontrar al órgano de Corti, que es importante para el proceso de la audición. Entonces, acá tenemos tejido óseo, ¿cierto? Tenemos tejido óseo. A partir del mesénquima, de este tejido óseo, se va a dividir esta cavidad coclear en tres, digamos, cavidades. Entonces, hacia la parte más superior tenemos la rampa vestibular, esta cavidad denominada rampa vestibular. Hacia la parte inferior tenemos la rampa timpánica y entre ambas tenemos al conducto coclear. Y es en el conducto coclear donde encontramos al órgano de Corti. Este órgano de Corti va a estar constituido por una serie de estructuras. Pero creo yo que lo que más, no sé, me parece que tenemos que recordar es a la membrana tectoria y a las células ciliadas internas y externas. ¿Por qué? Porque cuando llega la vibración acústica, la membrana tectoria también empieza a vibrar
y entra en contacto con esas células ciliadas, tanto internas como externas, y de ahí se envía, digamos, el mensaje, ¿no? El mensaje hacia la corteza cerebral. Entonces, el órgano de Corti lo vamos a encontrar en el conducto coclear. Y el conducto coclear, ¿dónde lo encontramos? En el laberinto óseo, ¿no? En el laberinto óseo. Y acá hay un resumen, digamos, también de todas las estructuras embrionarias que desarrollan las diferentes partes del oído. Y eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Un poco aburrido, para la clase más o menos, chicos, traten de verdad sé que es cansado, de verdad, discúlpenme, pero trato de ponerles imágenes para que nos podamos entender. Yo no veo imágenes, de verdad que también me río, también me río. Si no veo las imágenes. Ese es el sistema tegumentario, son pocas láminas, sé que están agotados, eso lo van a ver ustedes en casa, pero este en el examen. Para hablar del examen, ¿ya? Creo que yo les he hablado, no, todavía no sé. Ya. Primero, pedirles la disculpa del caso por no haber podido asistir o no estar con ustedes el miércoles pasado. La verdad que tuve un problema familiar que era muy fuerte para mí, no podía dejarlo pasar, tenía que solucionarlo. Entonces, la verdad, las disculpas del caso por esa falla. Entonces, como es mi responsabilidad no haber acudido, y sé que muchos de ustedes tienen problema con entrar al video, no pueden ingresar al video, el sistema nervioso no va a entrar. Para, gracias, para. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ya se estudiaron? Sedimentario que es que lo que pasa es que hay muchos que me han mandado mensajes que no pueden ingresar al video, no pueden ingresar. Sí, porque en práctica lo he manejado mejor. pero ya está activado, ya se puede ingresar. No, me han mandado que no. Documentario, mi. Yo no he hecho el documentario. La mayoría de la mayoría. ¿Qué es? ¿Ingrés nervioso? La mayoría de la mayoría. ¿Qué ingrés? Que levanten la mano los que sí quieren que ingresen. Sistema nervioso. Ingrese nervioso. Nervioso. Que quieren que ingrese nervioso. Es que yo me estudié todo nervioso. No, pero está bien porque tienen para el examen de práctica, no se pierde nada. Porque ahora estudiando no hay pierde. Que la mayoría me explica, me dice no puedo, me manda mensajes al email y todo. No, pero No, eso estaba, profesora. Yo también envié un mensaje. A veces. Pero sí se activó ya se activó. Hasta ayer se activó. O sea, ya todos pueden entrar con el correo. No, la verdad es que no va a entrar. No va a entrar porque no he necesitado la clase. Entonces no va a tomar el examen. Pero está bien, pues si has estudiado para tu práctica. Pero sí va a entrar todo lo de acá. Sí va a entrar todo lo de acá. Va a entrar desde el cardiovascular en adelante, exceptuando el sistema nervioso. Solamente 20 preguntas. No lo voy a discutir tanto. 20 de todos los temas. 20 preguntas de todos los temas. ¿Ya? No sé si es beneficioso o perjudicial para ustedes, no, porque menos preguntas es más posibilidad de jalar. Así es. No soy No, ya el examen 20 preguntas. 20 preguntas van a ser 5 o 7 de tipo caso clínico, para que ustedes pongan cuál es la estructura biológica que está comprometida en ese diagnóstico. 5 creo son. 5 van a tener preguntas de verdadero o falso, cuadro sinóptico y algunas para marcar también, ¿no? Gráfico de eso. ¿Cuánto? Creo que no. Doctora, ¿más importante las semanas o saber qué estructura? ¿Las preguntas se van a enfocar en las semanas o en qué estructura fueron los que caen o cómo le No, creo que de semanas hay como 3 sinceramente. Bueno, pero el examen está fácil. ¿Sí? Miren, el examen está fácil. Todo el mundo lo va a decir.
Entonces, van a entrar, la mitad del salón entra primero y luego entra la otra mitad. Así vamos a hacer. Sale uno, vengan temprano, yo voy a llamar por lista, salteado, puede ser el primero, el último, el del medio, yo no sé. Vengan temprano, ¿ya? Así van a pagar el examen, ¿ya? Y ¿a qué hora vamos a hacer el examen? A las 12. 12 segundos, trataré de estar aquí, el examen abajo. No va a ser el mismo examen, por si acaso, los de abajo, los de ustedes, los de vino, si te tienes tu pata del alma, no te va a servir de nada porque no va a ser el mismo examen, ¿ya? Van a ser exámenes diferentes. Que sea más fácil que hacer